En una pequeña aldea, donde el polvo del camino se mezclaba con las risas y las lágrimas, una mujer se erguía como un faro de esperanza, María Magdalena. Con un pasado marcado por el dolor y la marginación, su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Cómo es que alguien, con una historia tan oscura, se convirtió en un pilar de la fe? Imagina un mundo donde las sombras parecen consumir cada rincón y de repente aparece una luz. Esa luz era Jesús, quien no solo vio a María, sino que la elevó de su sufrimiento. En los momentos más difíciles, ella encontró su voz y su propósito. Pero ¿qué la motivó a seguirlo a pesar de las adversidades? ¿Qué secretos guarda su historia que podrían inspirarnos hoy? Mientras exploramos su viaje, desde la desesperación hasta la redención, descubriremos lecciones de resiliencia que resuenan a través de los siglos. La historia de María Magdalena no solo es un relato del pasado, es un eco de esperanza que aún nos invita a reflexionar. Así que mantén los ojos abiertos y el corazón dispuesto, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva para siempre. Contexto histórico y cultural. En el siglo I, el contexto histórico y cultural del judaísmo era bastante complejo. Las mujeres, en su mayoría, ocupaban una posición secundaria en la sociedad, lo que influía profundamente en sus vidas cotidianas. En este ambiente patriarcal, las mujeres eran a menudo vistas como propiedad de sus padres o maridos, y su valor estaba ligado a su capacidad para procrear y mantener el hogar. Este contexto, por supuesto, afectó a figuras como María Magdalena, quien vivió en un mundo donde su voz y sus acciones eran limitadas por normas estrictas. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, las mujeres tenían un papel vital en la vida religiosa y social. Participaban en rituales y algunas, aunque pocas, podían ejercer cierta influencia en la vida comunitaria. En este escenario, María Magdalena emerge como una figura intrigante. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo las mujeres, a pesar de las adversidades, podían encontrar formas de involucrarse y ser relevantes en su entorno. La vida de María Magdalena, por tanto, no se puede entender sin considerar este telón de fondo. Su historia refleja no solo sus propias experiencias, sino también las luchas y aspiraciones de muchas mujeres de su tiempo. Las expectativas sociales y las limitaciones impuestas a las mujeres contribuyeron a moldear su identidad y su papel en los relatos evangélicos. Además, la cultura judía del siglo I era rica en tradiciones y creencias que influían en la percepción de la mujer. Las enseñanzas de los profetas, así como las leyes mosaicas, tenían un impacto significativo en la vida cotidiana. En este contexto, María Magdalena desafió las normas al convertirse en una seguidora cercana de Jesús, lo que la colocó en una posición singular en la narrativa cristiana. Finalmente, es crucial reconocer que el contexto histórico y cultural de la época de María Magdalena también se vio influenciado por las cambiantes dinámicas del Imperio Romano. El sincretismo cultural y las interacciones entre diferentes grupos étnicos y religiosos alteraron las normas sociales, brindando a algunas mujeres, como María, la oportunidad de redefinir su lugar en la sociedad. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Identidad de María Magdalena. La identidad de María Magdalena ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. A menudo es presentada como una pecadora arrepentida, una imagen que ha perdurado en la cultura popular.
Sin embargo, esta caracterización no captura la complejidad de su persona. En los evangelios, su papel es más multifacético. No solo es una mujer con un pasado, sino también una discípula dedicada y un testigo clave de la resurrección de Jesús. Diferentes tradiciones interpretativas han influido en cómo se ha visto a María Magdalena. En algunos textos, su relación con Jesús se presenta casi como una conexión espiritual profunda, mientras que en otros se enfatiza su pecado y arrepentimiento. Esta dualidad refleja, en parte, las tensiones en la sociedad sobre la sexualidad y la moralidad de las mujeres en su tiempo. La confusión sobre su identidad también se ha alimentado de la falta de información clara en los evangelios canónicos. A veces es confundida con otras figuras femeninas, lo que complica aún más su representación. En este sentido, la identidad de María Magdalena se convierte en un espejo que refleja las percepciones de las mujeres en la sociedad de su época, donde el juicio y la condena prevalecían sobre la comprensión y la empatía. Además, es interesante notar que a medida que la cristiandad se expandía, la figura de María Magdalena comenzó a ser reinterpretada. Algunos grupos la veneraban como una santa, mientras que otros la consideraban una mera figura simbólica. Esta variabilidad en su identidad habla de la flexibilidad de las narrativas religiosas y de cómo las figuras femeninas han sido moldeadas por las necesidades culturales y espirituales de cada época. Finalmente, hoy en día, hay un resurgimiento del interés por comprender a María Magdalena más allá de los estereotipos. Las mujeres contemporáneas buscan reivindicar su figura como un símbolo de fortaleza y resiliencia, desafiando así las narrativas históricas que la reducen a una pecadora. Encuentro con Jesús. El primer encuentro de María Magdalena con Jesús marcó un punto de inflexión en su vida. Este momento es fundamental no solo para su transformación personal, sino también para la narrativa cristiana en su conjunto. En los evangelios se describe cómo Jesús la liberó de 7 demonios, lo que simboliza no solo una curación física, sino una liberación espiritual. Este acto de compasión y poder divino tuvo un impacto profundo en su vida. La transformación de María Magdalena se puede entender como un proceso de redención. Al ser liberada de sus demonios, se convierte en una nueva persona, dispuesta a seguir a Jesús y aprender de sus enseñanzas. Este cambio no solo la coloca en el círculo de los discípulos, sino que también le otorga una nueva identidad, una que está ligada a la misión de Jesús y a la propagación de su mensaje. El encuentro con Jesús representa, por tanto, un momento de renacimiento para María Magdalena. Su vida, marcada por el sufrimiento y la marginación, se transforma en una vida de propósito y dedicación. Este nuevo camino le permite no solo encontrar su voz, sino también convertirse en una defensora del mensaje de amor y redención que Jesús impartía. Además, el impacto de este encuentro se extiende más allá de la vida de María Magdalena. Su testimonio de transformación se convierte en un poderoso símbolo de esperanza para aquellos que se sienten perdidos o rechazados. En este sentido, su historia resuena con muchas personas que buscan una segunda oportunidad o la posibilidad de cambiar sus vidas. Finalmente, el primer encuentro de María Magdalena con Jesús no solo redefine su identidad, sino que también establece un precedente para la inclusión de las mujeres en la comunidad de creyentes. Su papel como discípula y testigo de la resurrección desafía las normas de su tiempo y abre la puerta a una nueva comprensión de la espiritualidad femenina en el cristianismo. Testemunha da resurreição. El papel de María Magdalena como la primera testigo de la resurrección de Jesús es uno de los aspectos más significativos de su historia. Según los evangelios, fue ella quien, al amanecer del tercer día, encontró la tumba vacía y recibió la noticia de la resurrección directamente de Jesús.
Este evento no solo la coloca en el centro de la narrativa de la resurrección, sino que también le confiere una importancia única en la historia del cristianismo. Ser la primera en ver a Jesús resucitado es un testimonio de la confianza y el valor que él depositó en María Magdalena. En un tiempo en que las mujeres eran a menudo despreciadas y su testimonio considerado menos válido que el de los hombres, Jesús elige a una mujer para ser la portadora de la noticia más importante de la fe cristiana. Esto desafía las normas sociales de su época y destaca el valor de las mujeres en la comunidad cristiana. El encuentro de María Magdalena con el Cristo resucitado simboliza no solo su fe, sino también la esperanza y la renovación que la resurrección trae al mundo. Al ser la primera en anunciar la resurrección, ella se convierte en un modelo de fe y coraje. Su mensaje a los discípulos es un acto de valentía, ya que se enfrenta a la incredulidad y al escepticismo que rodean la resurrección. Además, el papel de María Magdalena como testigo de la resurrección ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Algunos la ven como una figura que representa la fe femenina, mientras que otros la consideran un símbolo de la transformación espiritual que todos los creyentes pueden experimentar. Su historia resuena profundamente con aquellos que buscan respuestas y significado en sus propias vidas. Finalmente, el testimonio de María Magdalena sigue siendo relevante en la actualidad. Su papel como la primera testigo de la resurrección no solo desafía las normas de género, sino que también ofrece un mensaje poderoso sobre la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de incertidumbre. Su legado perdura como un recordatorio de que las mujeres han tenido un papel fundamental en la historia de la espiritualidad y la religión. María Magdalena en los Evangelios. La representación de María Magdalena en los 4 evangelios canónicos presenta un fascinante estudio de contrastes y similitudes. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Este pasaje establece su historia de redención y su papel como seguidora de Cristo. Sin embargo, en otros evangelios, su identidad y su relación con Jesús son presentadas de manera diferente, lo que invita a una reflexión más profunda sobre su figura. El Evangelio de Mateo y el de Marcos también destacan su presencia en la crucifixión y el descubrimiento de la tumba vacía. Sin embargo, las narrativas varían en detalles, lo que sugiere que cada evangelista tenía su propio enfoque y propósito al escribir sobre ella. Estas diferencias en las narrativas reflejan no solo las perspectivas individuales de los autores, sino también la evolución de la figura de María Magdalena en la tradición cristiana. En el Evangelio de Juan, María Magdalena es presentada como una figura central en la narrativa de la resurrección. Aquí, ella es la que se encuentra con el Jesús resucitado y recibe la comisión de anunciar la resurrección a los discípulos. Este relato resalta su importancia y su papel activo en la difusión del mensaje cristiano, desafiando las nociones de que las mujeres eran simplemente figuras pasivas en la narrativa religiosa. Además, la comparación de la representa María Magdalena y la redención. La historia de María Magdalena es, sin duda, una de las narrativas más conmovedoras dentro de la tradición cristiana. A través de su vida, se vislumbra la posibilidad de redención y perdón, conceptos que resuenan profundamente en la espiritualidad cristiana. Desde los inicios del cristianismo, su figura ha sido un símbolo de la transformación personal, donde la culpa y el pecado se convierten en oportunidades para el cambio. Esta idea de redención no solo se limita a María, sino que se extiende a todos aquellos que buscan un nuevo comienzo. La tradición sostiene que María Magdalena fue una mujer que antes de encontrar a Jesús enfrentó una vida llena de sufrimiento y marginación. Se la ha visto históricamente como una pecadora, lo que añade una capa de complejidad a su historia.
la interpretación de su vida como un viaje de redención infunde esperanza en aquellos que han cometido errores. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo donde muchas personas luchan con su identidad y su pasado. La historia de María Magdalena invita a cada individuo a reflexionar sobre sus propias experiencias y a considerar la posibilidad de un perdón sincero. Además, la cercanía de María a Jesús resalta aún más su papel en la narrativa de redención. Ella no solo fue testigo de su ministerio, sino que también fue una de las primeras en experimentar su mensaje de amor y perdón. La relación de María con Jesús puede considerarse un ejemplo de cómo el amor divino puede transformar vidas. Al aceptar su mensaje, María se convierte en una embajadora de la redención, llevando la buena nueva a otros y mostrando que siempre hay una salida, independientemente de la gravedad de los errores pasados. En el contexto de la fe cristiana, la historia de María Magdalena también plantea preguntas sobre la aceptación y la inclusión. ¿Quiénes son los que merecen ser perdonados? ¿Qué significa realmente la redención? Estas cuestiones invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la gracia divina y su aplicación en la vida cotidiana. La figura de María Magdalena, con su pasado complicado, desafía a la comunidad cristiana a extender su mano a aquellos que sienten que no merecen el perdón. Por último, la historia de María Magdalena es un recordatorio de que todos somos susceptibles a la redención. Su viaje desde la oscuridad hacia la luz resuena en la vida de muchas personas que buscan consuelo y esperanza en sus propias luchas. Así, su legado perdura como un símbolo de que, sin importar cuán alejados estemos, siempre hay un camino de regreso hacia la gracia. Interpretaciones apócrifas. Los textos apócrifos han sido objeto de gran interés en la búsqueda de una comprensión más profunda de la figura de María Magdalena. Entre estos textos, el Evangelio de María se destaca por ofrecer una perspectiva única sobre su vida y enseñanzas. Este Evangelio, que no forma parte del canon bíblico, presenta a María como una figura central en la comunidad cristiana primitiva, a menudo en conflicto con los apóstoles, lo que plantea preguntas sobre su papel y su influencia en la formación del cristianismo. En el Evangelio de María se describe a María Magdalena no solo como una seguidora de Jesús, sino también como una líder espiritual. Se la presenta como la receptora de enseñanzas secretas, lo que sugiere que su relación con Jesús iba más allá de lo convencional. Esta representación contrasta fuertemente con la imagen de María como la pecadora redimida, añadiendo matices a su carácter y sugiriendo que podría haber sido una teóloga y una líder en su propio derecho. Esta interpretación abre un espacio para la discusión sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva y su contribución a la teología cristiana. Estudiar los textos apócrifos también permite explorar las tensiones entre diferentes corrientes del cristianismo temprano. La figura de María Magdalena, tal como se presenta en estos textos, a menudo desafía las narrativas masculinas predominantes. En un contexto donde la autoridad religiosa era casi exclusivamente masculina, las voces de mujeres como María se vuelven esenciales para entender la complejidad del cristianismo primitivo. Este redescubrimiento de su figura invita a una reevaluación de las contribuciones de las mujeres a la espiritualidad y a la comunidad de fe. Además, estos textos ofrecen una visión alternativa sobre la espiritualidad y el conocimiento. En el Evangelio de María se enfatiza la búsqueda de la verdad interna y la conexión personal con lo divino, a diferencia de las enseñanzas más estructuradas y dogmáticas que se desarrollaron con el tiempo. Esta idea de que cada individuo puede tener
un acceso directo al conocimiento espiritual, es un concepto poderoso que resuena con muchas corrientes de pensamiento contemporáneas que valoran la experiencia personal por encima de la autoridad institucional. Por último, el estudio de las interpretaciones apócrifas de María Magdalena invita a reflexionar sobre la diversidad de creencias y prácticas en el cristianismo. Al reconocer la existencia de estas narrativas alternativas, se abre un espacio para un diálogo más inclusivo sobre la fe y la espiritualidad, promoviendo una comprensión más completa de cómo las experiencias de las mujeres han influido en la historia de la religión. Simbolismo de la resiliencia. La figura de María Magdalena es un poderoso símbolo de resiliencia. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas adversidades, desde su marginación como mujer en una sociedad patriarcal hasta el dolor de la crucifixión de Jesús, su maestro y amigo. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante estas dificultades, María se mantuvo firme, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Su historia nos enseña que la resiliencia no es solo una cuestión de resistencia, sino también de adaptación y transformación. La resiliencia de María se manifiesta en su capacidad para encontrar un nuevo propósito después de haber enfrentado el sufrimiento. Cuando Jesús fue crucificado, muchos de sus seguidores se sintieron perdidos y desolados. Sin embargo, María fue una de las pocas que permaneció al lado de la cruz, mostrando su lealtad y amor incluso en los momentos más oscuros. Esta determinación no solo la define como persona, sino que también la convierte en un modelo a seguir para aquellos que enfrentan sus propias luchas. La capacidad de María de mantenerse firme ante la adversidad resuena con muchos que buscan inspiración en tiempos difíciles. En el contexto de su encuentro con Jesús, la resiliencia de María se ve aún más reflejada. Su transformación espiritual, al pasar de ser considerada una pecadora a convertirse en la primera testigo de la resurrección, simboliza cómo las experiencias difíciles pueden llevar a un renacimiento personal. Este arco de transformación es un testimonio de que el cambio es posible, independientemente de cuán profundas sean las cicatrices del pasado. Su historia es un recordatorio de que el dolor puede ser un catalizador para el crecimiento y el cambio positivo. La resiliencia de María Magdalena también se ve reforzada en su papel en la comunidad de los seguidores de Jesús. A pesar de ser una mujer en una sociedad que a menudo las relegaba al silencio, su voz se alzó con fuerza. Al ser la primera en anunciar la resurrección, María no solo reclamó su lugar en la narrativa cristiana, sino que también desafió las expectativas sociales de su tiempo. Su valentía para hablar y actuar es un poderoso símbolo de cómo las mujeres pueden quebrantar las barreras y reclamar su voz en cualquier contexto. Finalmente, la resiliencia de María Magdalena sigue inspirando a generaciones de mujeres y hombres por igual. Su historia se convierte en una fuente de fortaleza para aquellos que enfrentan discriminación, sufrimiento o pérdida. En un mundo que a menudo puede parecer sombrío, la figura de María nos recuerda que la esperanza y la perseverancia son posibles y que, a través de la fe y la determinación, podemos superar incluso las pruebas más difíciles. María Magdalena en el arte. A lo largo de la historia, María Magdalena ha sido representada en el arte de innumerables formas, reflejando la evolución de su imagen y significado cultural. Desde las obras maestras del Renacimiento hasta las expresiones contemporáneas, su figura ha sido objeto de fascinación y reinterpretación. Estas representaciones artísticas no solo revelan cómo la sociedad ha visto a María, sino que también ofrecen un espejo de las preocupaciones y valores de cada época. En el Renacimiento, artistas como Caravaggio y Leonardo da Vinci presentaron a María Magdalena bajo una luz especial, retratándola con una mezcla de sensualidad y santidad.
Estas obras reflejan un interés por la psicología humana y la complejidad de la condición femenina. La dualidad de María como pecadora y santa se convirtió en un tema recurrente, sugiriendo que la redención y la gracia son posibles para todos. En este contexto, María no solo es vista como un personaje bíblico, sino como una figura que encarna la lucha interna entre el pecado y la salvación. A medida que avanzamos hacia épocas más modernas, la representación de María Magdalena en el arte comenzó a cambiar de nuevo. En el siglo XIX y XX, artistas como Paul Gauguin y Henriette Brown exploraron su figura desde una perspectiva más feminista, enfatizando su fuerza y autonomía. Estas representaciones buscaban desafiar las narrativas tradicionales que habían limitado su papel y, en cambio, resaltaban su importancia como líder espiritual y figura de empoderamiento. Este cambio en la percepción artística de María refleja un movimiento más amplio hacia la reivindicación de las mujeres en la historia. El simbolismo de María Magdalena también ha encontrado su lugar en María Magdalena y el feminismo. La figura de María Magdalena ha sido reinterpretada en el contexto del feminismo contemporáneo, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres. Durante siglos, su imagen ha estado rodeada de malentendidos y estigmas, a menudo vinculada erróneamente con la prostitución y el pecado. Sin embargo, las feministas han comenzado a rescatar su verdadera esencia, destacando su papel como una de las primeras seguidoras de Jesús y su importancia en los relatos evangélicos. Esta revalorización busca despojarla de las connotaciones negativas que la han acompañado a lo largo de la historia. En este proceso de resignificación, María Magdalena se convierte en un ícono de la lucha por la igualdad de género. Las feministas argumentan que su historia refleja la búsqueda de voz y representación en un mundo dominado por hombres. Su figura representa no solo la resistencia a la opresión patriarcal, sino también la capacidad de las mujeres para ser líderes y testigos en sus propias historias. Esta nueva narrativa invita a las mujeres a identificarse con su figura, viendo en ella un modelo de fortaleza y determinación. Además, el feminismo contemporáneo ha promovido un análisis crítico de los textos religiosos que han contribuido a la construcción de la imagen de María Magdalena. Se revisan los evangelios y las tradiciones que la han retratado de maneras diversas, cuestionando las interpretaciones que han perpetuado su estigmatización. Este análisis busca no solo reivindicar su papel en la historia del cristianismo, sino también abrir un espacio para que las mujeres encuentren en su vida y legado un camino hacia la autoafirmación y el empoderamiento personal. Por otro lado, la representación de María Magdalena en la cultura popular ha evolucionado, reflejando este cambio en la percepción feminista. Desde películas hasta novelas, su figura ha sido utilizada para explorar temas de libertad, redención y la lucha por la igualdad. Estas representaciones permiten que nuevas generaciones de mujeres se sientan inspiradas por su historia y que reconozcan la importancia de su voz en la narrativa religiosa y cultural. Finalmente, la reivindicación de María Magdalena dentro del feminismo también abre un diálogo sobre el papel de las mujeres en las religiones en general. Al considerar su historia y su legado, se invita a una reflexión más profunda sobre cómo las tradiciones religiosas pueden ser espacios de empoderamiento o, por el contrario, de opresión. Así, María Magdalena se convierte no solo en un símbolo de resistencia, sino en un llamado a la acción para todas las mujeres que buscan un lugar en la historia y en la espiritualidad, creencias y tradiciones populares. María Magdalena ha estado presente en diversas creencias y tradiciones populares a lo largo de los siglos, influyendo en la cultura de múltiples maneras. Desde la Edad Media,
Su figura ha sido objeto de leyendas que la retratan como una mujer mística y poderosa. Estas narrativas han contribuido a la construcción de su imagen como una santa y, en algunos casos, como una figura casi divina. En muchas comunidades, su festividad se celebra con fervor y se le atribuyen milagros y protecciones especiales. Las leyendas populares han transformado a María Magdalena en una figura que trasciende la Biblia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. En algunas tradiciones se le considera la patrona de las mujeres arrepentidas y se le asocia con la fertilidad y la abundancia. Esta asociación ha llevado a que en ciertas culturas se realicen rituales en su honor, donde se pide por la protección y la prosperidad de la familia. Así su figura se convierte en un puente entre lo sagrado y lo cotidiano, conectando a las personas con sus anhelos y aspiraciones. Por otro lado, las creencias populares han perpetuado la imagen de María Magdalena como una figura que acompaña a las mujeres en su vida diaria. En algunas culturas latinoamericanas, su figura se ha entrelazado con la espiritualidad indígena, creando una sincretización que enriquece su legado. Esta fusión ha permitido que su imagen sea vista como una madre protectora y guía espiritual, reafirmando su importancia en el ámbito de la espiritualidad femenina. Las tradiciones populares también han dado lugar a la creación de obras de arte, música y literatura que celebran a María Magdalena. Estas expresiones culturales contribuyen a mantener viva su memoria y a difundir su mensaje de amor y compasión. En muchas comunidades, las historias sobre su vida se transmiten de generación en generación, manteniendo su figura relevante en la conciencia colectiva y en la espiritualidad del pueblo. Finalmente, la incorporación de María Magdalena en las tradiciones populares refleja la capacidad de las culturas para reinterpretar y reimaginar figuras históricas. A medida que las sociedades cambian, su imagen se adapta a nuevas realidades y contextos, manteniendo viva la esencia de su mensaje. Así, María Magdalena sigue siendo una fuente de inspiración y empoderamiento para quienes buscan en ella un símbolo de fortaleza, amor y redención. María Magdalena en la literatura. La figura de María Magdalena ha sido objeto de exploración en una vasta gama de obras literarias donde su simbolismo y significado han sido analizados desde diversas perspectivas. Desde la poesía medieval hasta la novela contemporánea, escritores han encontrado en ella una fuente inagotable de inspiración. En muchos casos, su personaje es utilizado para explorar temas de amor, fe, redención y, a menudo, el conflicto entre lo sagrado y lo profano. En la literatura, María Magdalena es frecuentemente retratada como una mujer compleja, cargada de emociones y contradicciones. Autores como Dante Alighieri, en su Divina Comedia, y más tarde escritores románticos, han encontrado en su figura un símbolo de la búsqueda espiritual y del amor divino. Estos retratos literarios han contribuido a moldear la percepción de María Magdalena como una figura redentora, que trasciende su historia individual para convertirse en un arquetipo de la experiencia humana. Además, en la literatura contemporánea, María Magdalena ha sido reimaginada como una mujer fuerte y autónoma. Autores modernos han optado por dar voz a su historia, explorando su papel como líder y testigo en la narrativa cristiana. Estas reinterpretaciones buscan rescatar su figura de las sombras en las que ha sido colocada durante siglos y ofrecer una visión más empoderada de su vida y legado. Este enfoque ha resonado especialmente en el contexto del feminismo, donde su historia es vista como un testimonio de la capacidad de las mujeres para influir en la historia y la espiritualidad. La literatura también ha permitido que se cuestionen las narrativas tradicionales sobre María Magdalena.
En obras que presentan versiones alternativas de su historia, se invita a los lectores a reflexionar sobre los mensajes que han sido transmitidos a lo largo del tiempo. Estas interpretaciones abren espacio para el diálogo sobre la representación de las mujeres en la religión y la literatura, desafiando las construcciones patriarcales que han predominado en la narración de la historia. Finalmente, el simbolismo de María Magdalena en la literatura continúa evolucionando, reflejando los cambios en la percepción cultural y social. A medida que las discusiones sobre género, espiritualidad y poder se vuelven más prominentes, su figura sigue siendo relevante. A través de la literatura, María Magdalena se convierte en un espejo que refleja no solo la historia del cristianismo, sino también las luchas y aspiraciones de las mujeres a lo largo del tiempo. Perspectivas interreligiosas. El papel de María Magdalena se extiende más allá del cristianismo, encontrando resonancia en otras tradiciones religiosas y culturas. En el contexto del judaísmo, su historia puede ser vista como un eco de las mujeres fuertes y decididas que han desempeñado roles cruciales en la narrativa bíblica. Aunque la figura de María Magdalena no aparece en textos judíos, su historia de redención y transformación espiritual resuena con las historias de otras mujeres bíblicas, como Ruth y Esther, que también enfrentaron adversidades y se convirtieron en símbolos de fortaleza. En el Islam, algunas corrientes han visto a María Magdalena como una figura de gran importancia, aunque su nombre no se menciona directamente en el Corán. La narrativa de redención y fe que rodea a María Magdalena puede encontrar paralelismos en la figura de María, la Madre de Jesús, quien es altamente venerada en la tradición islámica. Esta conexión destaca la importancia de las mujeres en las narrativas sagradas y su papel en la espiritualidad, independientemente de las diferencias doctrinales. Asimismo, en el ámbito espiritual contemporáneo, María Magdalena ha sido adoptada por diversas corrientes de pensamiento que buscan integrar lo sagrado y lo femenino. Estas visiones interreligiosas enfatizan su papel como símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano, y su capacidad de inspirar a las personas a explorar su espiritualidad de manera más profunda. En este sentido, María Magdalena se convierte en un puente entre diferentes tradiciones, invitando a un diálogo sobre la espiritualidad y el papel de las mujeres en la búsqueda de lo sagrado. Además, su figura ha sido objeto de estudio en el ámbito de la teología comparada, donde se exploran las similitudes y diferencias en las representaciones de mujeres sagradas en distintas religiones. Este enfoque permite una comprensión más amplia de cómo las culturas han interpretado la espiritualidad femenina y cómo estas interpretaciones pueden influir en la percepción contemporánea de las mujeres en la religión. María Magdalena, en este contexto, emerge no solo como una figura cristiana, sino como un símbolo que trasciende fronteras y tradiciones. Finalmente, la inclusión de María Magdalena en el diálogo. Y así, la historia de María Magdalena nos recuerda que la redención y la esperanza son posibles para todos, sin importar el pasado que llevemos. Ella, una mujer marcada por el dolor y el sufrimiento, se convirtió en un faro de luz y fe. Su encuentro con Jesús no solo transformó su vida, sino que también le otorgó un propósito. ¿Quién de nosotros no ha buscado la esperanza en momentos oscuros? María Magdalena nos enseña que, incluso en nuestras luchas más profundas, siempre hay una salida y una oportunidad para renacer. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué significa la redención para ti? ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu propia vida? Y al pensar en su valentía, nos preguntamos, ¿cuántas veces hemos dudado de nosotras mismas o hemos permitido que el pasado nos defina? Pero aquí está la clave. Como María, cada uno de nosotros tiene el poder de levantarse, de seguir adelante y de ser testigos de milagros.
Así que, si esta historia tocó tu corazón, no olvides compartirla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de María Magdalena te impactó más? Recuerda, la esperanza siempre está a un paso de distancia. Hasta la próxima.